Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, vamos a empezar el día de hoy con el curso. Nuestra primera lección es sobre la historia del cuerpo. Al mismo tiempo que vamos hablando de la historia del cuerpo, iremos desentrañando algunos de los significados sociales que son importantes para nuestro curso sobre lo que es el cuerpo humano visto desde la sociología y la antropología. Por eso es importante que iniciemos abordando el tema desde la historia del cuerpo. En primer lugar, una aclaración. Cuando hablamos de historia del cuerpo, no nos referimos ya a la clásica historia que nos han enseñado los libros de texto en las fechas conmemorativas de que la historia es aquello que sucede en determinadas fechas, protagonizada por determinadas personas. El 16 de septiembre, el 20 de noviembre, que es el día de la Revolución, o cualquier otra fecha que se les pueda ocurrir. No. Aquí en este caso, cuando hablamos de historia del cuerpo, estamos hablando de la historia de los grandes procesos que ocurren a través de los siglos. Por eso vamos a hablar de este tema, como veremos a continuación. El primer texto que les he solicitado que lean, que está aquí contenido en la plataforma, donde está este video que ustedes están viendo, es de González Cruzí, que se llama Una breve historia del cuerpo. Es un texto muy pequeñito, son de 9 páginas aproximadamente, donde está muy resumido una historia del cuerpo. Les invito a que lo lean, es muy entretenido, muy ilustrativo sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, cuando hablemos de historia del cuerpo, en este texto de González Cruzí, estamos haciendo, el autor empieza con una interesante anécdota, en la cual dice, hay un hombre que en la China antigua, un campesino, que tiene su hacha, que utiliza todos los días para sus diferentes labores, cortar leña, etc. Y un buen día se da cuenta que su hacha ha desaparecido. Desconcertado, voltea a su alrededor y ve a su vecino, que lo saluda porque va pasando en ese momento. Y misteriosamente el campesino, ve en su vecino que este actúa de una forma rara, que camina como un ladrón de hachas, se mueve como un ladrón de hachas, saluda como un ladrón de hachas y viste como un ladrón de hachas. Es sospechoso de ser el ladrón de hacha del campesino. Y no puede probarlo, entonces no lo puede acusar formalmente. De forma tal que unos días después, el campesino encuentra su hacha. Y se da cuenta, recuerda que la había olvidado en ese lugar precisamente. Y voltea a ver a su vecino y se da cuenta de que todos los símbolos que él había atribuido de ladrón de hacha, caminar como ladrón de hacha, hablar como ladrón de hachas, etc., han desaparecido. Esta anécdota significa, entre otras cosas, que no solamente vemos con nuestros ojos la realidad, sino que interpretamos la realidad con nuestros prejuicios, con nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestros tabús, lo que hemos aprendido a través de la cultura, etc. Y así empezamos entonces con esta historia del cuerpo. En la historia del cuerpo hablamos de grandes representaciones del cuerpo humano a través de las épocas. Por ejemplo, si nos fijamos bien en cómo son los esquemas del cuerpo humano en Occidente, que para nosotros es muy familiar, si vamos a la papelería de la esquina y pedimos una cartulina o una estampita del cuerpo humano, seguramente nos darán una cartulina o una estampita, un impreso donde vienen impresos los nervios, los músculos, los huesos del cuerpo humano, porque esa es la cosmovisión imperante en Occidente del cuerpo. En cambio, en Oriente, en China en particular, tienen una visión completamente distinta del cuerpo humano. Ellos, por ejemplo, piensan el cuerpo humano no en cuanto a término de músculos, nervios, esqueletos y demás, sino que lo piensan como puntos de energía. En el sentido de que probablemente si vamos a una papelería en China y pedimos un esquema del cuerpo humano, nos van a dar una hoja donde están contenidos los puntos de energía del cuerpo humano, lo cual queda muy claro, por ejemplo, en el caso de la acupuntura china,
que es un arte que tiene miles de años de existencia y que además rinde frutos de forma efectiva, es decir, no miente. Tampoco miente la representación de Occidente. Lo que pasa es que culturalmente hablando vemos cosas distintas en las distintas civilizaciones cuando hablamos del cuerpo humano. Esas realidades son diferentes. Esto también está construido, por ejemplo, en los ideales de belleza del cuerpo humano. Cuando hablamos nosotros de la belleza en el caso de los mayas, la civilización maya, nos daremos cuenta que tenían rituales de belleza muy extraños para nosotros. Por ejemplo, ellos practicaban la deformación craneal. A los recién nacidos les amarraban unas tablas para que el cráneo se deformara, tuviera una inclinación mayor. También se perforaban los dientes. Tener los dientes perforados en la civilización maya era un símbolo de belleza, de estatus, de poder. Y por supuesto también practicaban perforaciones, lo que conocemos como piercings, dentro del cuerpo humano, en las orejas, en la nariz, en los labios y otras partes del cuerpo. Los tatuajes también eran parte de la cultura maya. Y por supuesto también practicaban el estrabismo, es decir, que la gente estuviera visca. Una persona visca de nacimiento era considerada como una persona muy bella. Y en edad adulta había personas que buscaban volverse viscas precisamente porque eso era parte de las concepciones de belleza que ellos tienen. Si nosotros nos vamos a Asia Central, perdón, hacia Asia Oriental, en el caso de las mujeres birmanas, ellas se practica la deformación del cuello a través de los famosos aros de cobre que se van poniendo a lo largo de su vida. Son las mujeres jirafa de Birmania. Y entre mayores es el estatus de la mujer, mayor es la cantidad de aros que tiene en su cuello. En algunas tribus de África, las mujeres y los hombres se deforman los labios, poniéndose cada vez más expansiones que les van haciendo que crezcan sus labios. De forma que los vemos como tienen una forma de pico de pato, por decirlo en pocas palabras. Porque son concepciones de la belleza distintas, que han sido heredadas a través de la historia y que por supuesto en este curso pretendemos explicar algunas de ellas. Entonces, en esta primera plática introductoria estamos viendo ya que hay diferentes concepciones del cuerpo. Y vamos a abundar en ellas en nuestra siguiente plática de video, cuando hablemos de la historia de la belleza en el caso de los griegos y en el caso de Roma. Gracias.